nuevo vídeo del curso de Biología Molecular. En la última sesión nos quedábamos analizando el concepto de estructura secundaria de los ácidos nucleicos y en ese sentido decíamos que el componente que de forma primordial incorporaba información a las secuencias de DNA y RNA era la secuencia nucleotídica. Pero comentábamos que cuando los ácidos nucleicos están bajo determinadas condiciones físico-químicas, estas mismas secuencias pueden articular diferentes formas, pueden reorganizarse de diferentes formas. Y este término, la forma, la morfología en los sistemas biológicos tiene una importancia capital. Y es exactamente el tema en el que me voy a ocupar en este vídeo. Voy a intentar establecer un silogismo entre la biología macro y la biología molecular, de tal manera que trascienda el concepto o la idea que quiero transmitirles. No tanto el detalle, pero sí que los haga reflexionar en este sentido. Como comentaba antes, les reitero, la secuencia determina la información, pero la morfología es un componente fundamental. ¿Por qué la morfología es un componente fundamental? Porque la morfología es el elemento que condiciona los fenómenos de interacción. Y ahora me voy a detener en este punto. ¿Sí? Bien. Antes de empezar, la primera parte de la diapositiva dice que los organismos se desarrollan y generan formas. ¿Sí? Generan formas en el espacio. Más elementos que es necesario conocer antes de adentrarnos en la relevancia de la forma. Dice que la mayoría de las estructuras en la célula son proteínas que a su vez son constituidas por otras proteínas. Y para el caso particular de aquellos genes que codifican información para la síntesis de proteínas, ¿sí? Su función está determinada, está regulada por otros fragmentos de ADN que se denominan regiones reguladoras. ¿Sí? La interacción entre las regiones reguladoras que condicionan los fenómenos de regulación de la expresión y la morfología es exactamente el concepto al que me quiero referir ahora en particular. Miren, aquí tienen tres formas de vida que todo el mundo conoce: el atún, la escolopendra y la drosera. Vamos a enfocarnos en la idea de forma. El atún, la escolopendra y la drosera no comparten el mismo nicho ecológico. Puede ser que la drosera y la escolopendra pudieran compartirlo. Ahora bien, el atún tiene una serie de interacciones con otros organismos que hay en ese ecosistema porque su forma de locomoción lo posibilita. Porque además su forma determina el territorio que es capaz de sondear y por lo tanto también interviene en los fenómenos de comunicación. Lo que os quiero decir con esto es que la morfología de los organismos determina el perfil de interacción con otros elementos en su sistema, en este caso el atún con otras especies marinas. Pero si nos referimos a la escolopendra es fácil ver que la propia anatomía, fisiología, pero sobre todo la morfología de la escolopendra le permite interaccionar con otros organismos, con anélidos, con otras plantas, con otros organismos unicelulares, ¿sí? Tiene un rango de interacciones determinada por su morfología, ¿sí? Y de la misma manera podríamos hablar de las plantas. En este caso es una planta carnívora, que no es exactamente una planta, digamos, vascular de las más características, que tiene su input de energía por una vía dual, pero no es el momento ahora de profundizar en esto. La idea que quiero que trascienda en este sentido es que la morfología determina el perfil de interacción. Esta es una idea que es completamente necesaria, porque ahora vamos a trasladarlo al nivel molecular. Fíjense, lo que acabo de decir está sustentado en varias publicaciones. Les pongo aquí unos ejemplos, pero la bibliografía es muy profusa, ¿sí? Aquí, por ejemplo, hablan de la relevancia de la ecomorfología en la alimentación de los corales, o
cómo la morfología contribuye, ¿sí?, al desarrollo de un perfil evolutivo. Ya hay mucha bibliografía que se ha dedicado a determinar el papel o el rol de la morfología en el perfil de interacción y por consiguiente en la generación de diversidad que luego es seleccionada por el ambiente. Por lo tanto, se consigue un cambio evolutivo. Vamos a ver ahora cómo es posible trasladar este concepto del perfil de interacción en lo macro al perfil de interacción en lo micro. Empezábamos este vídeo plasmando diferentes formas que puede tener el DNA en función de las características físico-químicas del citoplasma. Y hablamos de la forma B, de la forma A y de la forma Z. Todavía no les he dado pormenores de cómo es la molécula de ADN, en el sentido físico-químico. Pero antes de ver eso, creo que es más relevante lo que vamos a analizar a continuación. Fíjense, si vemos otra vez, voy a regresar un poquito a esta diapositiva, a las distintas formas que una secuencia puede alcanzar en el espacio. En la diapositiva están señaladas las flechas. Las flechas están posicionadas sobre estas líneas coloreadas de color rojo y azul. Y lo que es relevante en este sentido es determinar que la distancia en la forma B, en la forma A y en la forma Z es diferente. Incluso en la forma Z tiene otra orientación, ¿sí? No me voy a meter ahora en eso, hay la destrógira y la levógira, pero no me voy a meter en eso ahora. ¿Por qué es tan importante? Porque hay elementos en la red genómica que van a reconocer esta secuencia, pero solo bajo esta morfología. Y hay otros elementos dentro de esa red genómica que cuando el DNA está en su forma A no van a poder reconocer esto, pero sí van a poder reconocer esto, ¿sí? Entonces, distintas proteínas reconocen la misma secuencia bajo distinto perfil o bajo distinto ambiente celular. Ahora vamos otra vez, ¿sí?, a esta diapositiva. Fíjense, en otro vídeo les aludía al modelo llave-cerradura y les explicitaba que las proteínas se unen específicamente a un sustrato, ¿sí? Bien. Lo que generalmente ponen los libros o muchas veces se enseña es que las proteínas reaccionan con sus sustratos para generar un producto. Pero desde el punto de vista de las proteínas relacionadas con la genética molecular, no podemos referirnos solo a un punto de reconocimiento. Aquí tienen una proteína, probablemente esté asociada al transporte, son todo alfa hélices, ¿sí? Entonces, si es una proteína de transporte, puede interaccionar con varios ligandos y lo que hace esta proteína es cataliza el transporte de un lugar o de un compartimento a otro compartimento, ¿sí? Esta es una proteína que no está relacionada con la interacción con el ADN, pero fíjense en la parte derecha de la lámina, ¿sí?, pueden ver cómo tenemos una doble hebra de DNA representada en amarillo y dos proteínas que están reconociendo parte de esa secuencia. Ahora, fíjense lo interesante de esto. Esta proteína de aquí no solo tiene un punto de reconocimiento, tiene un punto de reconocimiento en esta parte del DNA, en esta parte del DNA, aquí tiene incluso un punto de reconocimiento con la otra proteína, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la especificidad en cuanto al reconocimiento de un segmento de DNA por parte de una proteína no se circunscribe solo a una secuencia de DNA, sino a varios puntos de reconocimiento. Ahora, imagínense que el DNA aquí aparece lineal, pero imagínense que el DNA se pliega. Y no solo tengo puntos de reconocimiento aquí, sino que además esta proteína actúa de forma dimérica y si imagináramos que esta secuencia de ADN se plegara dorsalmente tendríamos más puntos de reconocimiento. Cuanto más puntos de reconocimiento tiene una proteína respecto de una secuencia, más específica se hace esa interacción. Vamos a volver al tema de la morfología. Si esta secuencia de ADN, en vez de estar en forma B, está en forma A, resulta que ya
esta proteína no tiene el mismo perfil de reconocimiento. Tenemos la misma información genética con distinto perfil de regulación de la expresión. Y por lo tanto, esto es exactamente lo mismo que yo pretendía decir anteriormente cuando me refería a que la morfología a nivel macro determina el perfil de interacción. En este caso, la morfología de la secuencia de ADN también determina el perfil de interacción. Esta idea es capital y es necesario que la reflexionen, ¿sí? En los siguientes vídeos me voy a dedicar a detallar qué es una proteína y más adelante entraremos en el concepto de red genómica. Y en ese caso podremos establecer puntos concretos de la naturaleza de la interacción. Entonces,